alabanza, prédica y ministración. Sea parte de este tiempo y reciba de Dios una respuesta. Para entregar mi corazón, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Mi corazón, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor, amor, que me rescató, que me limpió, que me da tenga la libertad, como lo está cantando, de alzar sus manos a ese Dios al cual le dice que le agradece por la libertad que le ha dado. Dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, a lo más preciado que Él tenía, por pecadores que no lo merecíamos. Pero, dice, Él decidió amarnos a pesar de nuestra condición. Y eso es suficiente, iglesia, para que usted alce sus manos, para que usted alce su voz y le adore y le bendiga, para que usted esté agradecido con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario todo el resto de su vida. Usted puede levantar nuevamente esa alabanza con el corazón. Vamos, dígaselo. Lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar. Entréguese. Así es, dígale. Lo único que quiero es agradarte. Así es, Dios. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor. Señor, has escuchado cada corazón en este lugar. Cada corazón que te ha cantado y ha alzado esta alabanza como una oración que ha llegado a tu mismo trono. Lo que queremos es agradarte. Lo que queremos es adorarte. No queremos nada de esta tierra ni nada con esta tierra. Tu pueblo dice, lo que quiero es agradarte y lo que quiero es adorarte. Te bendecimos, Dios eterno, en esta hora y te agradecemos por tu infinito amor. Gracias, Dios, porque tu amor, que tiene diversas formas, se relaciona con nosotros todos los días, guardándonos, trayéndonos paz, seguridad, proveyendo, tratando con nosotros en medio de las dificultades. Es ese amor infinito el que nosotros recibimos cada día. Y hoy te pedimos que avives en nosotros ese amor, que ese amor por ti, tu iglesia pueda avivarlo, que no nos olvidemos de nuestro primer amor y de nuestro único amor, que es eterno. Te bendecimos, Dios. Dígale, te bendigo, Cristo. Alce sus manos, iglesia. No importa la condición con la que usted venga, sabe, va a haber una eternidad para adorarle y bendecirle.
Que sus manos no se cansen para exaltarlo, para decirle: aquí estoy rendido delante de tu presencia, para decirle: te pertenezco, eres parte de mi vida y yo soy parte de ti. Soy tu hijo, dígale, y tú eres mi Padre. Eres mi Dios, eres mi Señor, eres mi Salvador, eres mi todo, dígale. Exprésele con sus palabras lo que Él significa para usted, iglesia. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Dios. Sé exaltado, Jesucristo. Sé exaltado, Rey soberano. Sé exaltado en medio de cualquier circunstancia. Gracias. Te bendecimos, Rey. Dígale: ahora que tu palabra viene a mí, prepara mi corazón, que sea una tierra fértil, que reciba la semilla y que no haya nada ni nadie que la pueda ahogar. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, dígale. Vamos, descárguese, iglesia. Descárguese. Oh, shendere quien de raba Isaya y shendere raba quien. Sabe, un corazón agradecido delante de su trono vale más que cualquier cosa. No importa lo que esté pasando o lo que no esté pasando, siempre debe haber gratitud en nuestro corazón. Oh, sí, Señor, Rabbi, quien de Rabasaya, Dios. Espíritu de Dios, sé que estás aquí. Abre nuestra mente. Haz que nuestro corazón reciba tu palabra. Abre los oídos espirituales, los ojos espirituales. Haz lo que quieras hacer. En el nombre de Jesús, su iglesia dice: amén y amén. ¿Puede darle palmas al Rey? Se lo digo como siempre, se lo digo: si son para mí están bien, pero si son para Él, no. Él merece lo mejor de cada uno de nosotros. Y hasta las palmas deben ovacionar el nombre de Cristo, porque no hay un nombre más grande que el suyo. No hay un nombre más grande que pueda contener el poder del nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así es. Puede tomar su asiento, iglesia. Buenas noches. Muchas gracias, muchachos. Gracias al Señor por este frillito, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero entonces ahora dígale al Espíritu Santo: necesito que me vengas a encender. ¿Sí? ¿Verdad? Aquel que todo el que tiene frío, necesito que me vengas a encender. Y dice el tema que me compete compartir con ustedes hoy: es tiempo de levantarse. Es tiempo de levantarse, iglesia cuadrangular. Dice Romanos 13:11: y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de ¿qué? ¿De levantarnos de qué? No los escuché. ¿De levantarnos de qué? ¿Por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y usted mira que el tiempo va corriendo y se está cortando, y usted sabe que la Escritura dice que cuando se acerque la venida de Cristo, a raíz del amor por los justos, dice que el tiempo va a ser ¿qué? Acortado. Y si usted no echa cuenta, vamos a la mitad del primer mes del 2026 y ese texto nos dice: levántate, porque ahora está más cerca Cristo para volver por su iglesia. ¿Sí? Y cuando yo leía este texto le decía al Espíritu Santo: pero ¿qué es lo que quieres hablarnos? Porque cuando la Escritura dice levántense, es porque algo está ¿qué? Caído, dormido, ¿verdad? Él no está mandando a hacer una acción de la que nosotros no tengamos una antes de esa que Él nos está hablando. Y si Él dice levántense, es porque seguramente estamos adormitados. Y es lo que la Escritura dice. Y el Señor me llevó a Apocalipsis 3 del 1 al 6 y yo quiero que me acompañe a leerlo.
Dice la escritura del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y usted sabe, y si no sabe, Jesucristo en Apocalipsis, en los primeros 2 capítulos 2 y 3, hay 7 cartas que Él envía a 7 diferentes iglesias, que prácticamente después de que pasa el primer siglo, representa a cada iglesia en cada tiempo que nosotros estemos aquí. Y a esta iglesia, la iglesia de Sardis, dice quién le escribe. Él siempre se presentó en cada una de las iglesias y le dice: escríbele al pastor de la iglesia en Sardis. Es posible que él esté diciendo en este tiempo: escríbele al pastor de la iglesia cuadrangular, o a los pastores, o a la iglesia en general que puede escuchar este mensaje. Escríbeles y diles. Y se presenta, dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios le escribe, y el que tiene las 7 estrellas. ¿Qué significa esto? Está hablando de Jesucristo. Él se presenta de esa manera. El que tiene los 7 espíritus, Isaías lo profetizó en Isaías 11 del 1 al 2, antes de que Jesucristo naciera. Y dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu. Y vaya contándolos. Número 1, el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Número 7. ¿Qué significa el número 7 en las escrituras? Significa plenitud. La profecía que está hablando Isaías está diciendo que el Espíritu de Dios reposaría sobre la persona de Jesucristo en su ministerio terrenal. ¿Y qué significa esto? Que la plenitud del conocimiento de Dios estaba sobre quién y en quién, en Jesucristo. El que escudriña todo y conoce todas las cosas, los pensamientos, los planes, las intenciones, las motivaciones, quiénes somos cada uno de nosotros. Cada pensamiento que ahorita está fluyendo, Él perfectamente lo está viendo. Las acciones que hemos cometido, quiénes son y quiénes no son en la iglesia también. Quienes están arraigados a Él, a quienes Él conoce y a quienes no conoce. El que tiene los 7 espíritus y el conocimiento pleno de Dios nos conoce, iglesia, de revés y de derecho. Y ese es el que le escribe a la iglesia en Sardis, y es el que nos está escribiendo el día de hoy. Dice: Él tiene conocimiento absoluto de su iglesia. Si hay alguien de quien nosotros deberíamos escondernos, sería de Él. No necesitamos escondernos del pastor o de los pastores o de los líderes. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no somos omniscientes ni omnipresentes. Pero el que todo lo ve y el que todo lo sabe es el que día a día, minuto a minuto, segundo a segundo está con nosotros, viendo absolutamente ¿qué? Todo. Y entonces le dice el que lo conoce todo a este pastor: vea,
yo conozco tus obras, le dice. ¿Sabes qué? Tienes nombre de que vives, le dice, y estás muerto. ¿Qué tenía la iglesia de Sardis cuando Jesucristo le declara semejante palabra? Esta iglesia tenía una reputación de que vivía. Aparentaba que tenía vida, pero en realidad estaba como muerta. Esta iglesia tuvo un inicio, como todas las iglesias lo hemos tenido. Tuvo un crecimiento, tuvo una vida, tuvo un impacto posiblemente a su alrededor y en la misma iglesia. Posiblemente en esa iglesia, en el momento del impacto, cuando Jesucristo se movilizaba con fuerza en esa iglesia, habían sanidades, milagros, salvación, liberación, etcétera, etcétera. Su reputación era de que vivía, pero ella había ¿qué? Muerto. En la iglesia de Sardis, iglesia, no estaba pasando absolutamente nada. Una iglesia muerta, aparte de la primera característica que Jesucristo relata ahí cuando le dice, aparentas estar con vida, pero en realidad estás muerta, es que es una iglesia que vive de su nombre anterior y de sus glorias pasadas, y no de su presente. Ageo 2:3 dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y cuando vemos al pueblo de Israel en este punto recordando el templo majestuoso que Salomón había construido, y después de pasar el tiempo de disciplina en el exilio, el Señor los vuelve otra vez para que reconstruyan los muros y el templo sea reconstruido. Y dice que los ancianos lloraban amargamente y el pueblo lloraba amargamente. ¿Por qué? Porque la gloria de aquel templo no era la misma que la que ellos estaban contemplando en ese momento. ¿Sabe? El Señor dice, no se acuerden de las cosas pasadas, porque yo hago cosas nuevas todos los días. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Sardis? Ella estaba viviendo ¿de qué? Del pasado. Y la iglesia necesita entender que tenemos un Dios sin límites, un Dios sumamente poderoso, que no hay nadie como Él. Nuestro Dios no vive del pasado, iglesia, vive del presente. Él hace cosas nuevas todos los días. Él puede hacer liberaciones, sanidades, milagros. Él puede hacer todo lo que Él quiera y le plazca en el presente. Nuestro Dios no vive de sus glorias pasadas. Él no se pone a pensar, oh, wow, cómo abrí el mar rojo con el pueblo de Israel. Qué grande que lo hice. No. Nuestro Dios va caminando con nosotros y va pensando en qué es lo que la iglesia cree y confía en Él para poder hacerlo. Nuestro Dios no vive del pasado. Él vive en su presente y en su ahora. Pero una iglesia muerta vive y sigue caminando. Porque vemos a Sardis, cuando él llega y le presenta y le dice, tienes una reputación de que vives, aparentas hacia los demás que vives, pero en realidad estás muerta. Vive de las glorias pasadas. Entonces vive en un estancamiento ¿qué? Espiritual. Vive del pasado. ¿Usted ha escuchado a hermanos? Porque la iglesia no son nuestras cuatro paredes, es usted y soy yo. Usted ha escuchado hermanos que dicen, ay hermano, usted no sabe cómo se movía el Espíritu Santo antes cuando yo ministraba, cuando yo adoraba. Usted no sabe cómo eran esos tiempos. Cada vez que usted escuche ese mensaje, usted diga, no está pasando nada. ¿Cómo llega la muerte a una iglesia?
Y aquí es donde tenemos que remojar nuestras barbas hoy. Cuando la palabra del Señor es deshonrada en ese lugar. Dice Deuteronomio 12:32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No le añadirás a ello, ni tampoco le quitarás. Entonces, cuando la iglesia de hoy en día le añade a la escritura pensamientos, doctrinas, fundamentos que no están en la escritura, tenga cuidado. Pero también cuando le quitamos el valor de cuando ella es necesario de que el pueblo sea exhortado, que sea animado, que sea restaurado, pero la iglesia tampoco está predicando acerca del perdón ni del arrepentimiento, sino que estamos viviendo un evangelio demasiado suave y demasiado liviano. Entonces es ahí donde la iglesia pierde el foco y deshonra la escritura, porque el Señor está diciendo no le añadan, porque el fundamento es Cristo y ya está puesto, pero tampoco le quiten el valor a la escritura. Todo lo que está allí nosotros debemos predicarlo con cabalidad. La palabra de Dios, iglesia, es la fuente espiritual, es el alimento del espíritu. Si el espíritu no se alimenta de acuerdo a las escrituras, ese espíritu va a morir. No va a tener vida. Vamos a tener anémicos espirituales si todavía sigue viviendo. Pero otros que ya perecieron, es porque el alimento recibido, el espíritu, se ha quedado demasiado ¿qué? Helado. No recibe lo que tiene que recibir. Entonces, cuando la palabra es deshonrada, esa iglesia poco a poco va a ir ¿qué? Falleciendo. Dice Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son, iglesia? Son espíritu y son vida. Una iglesia muere cuando la palabra deja de ser predicada correctamente. Cuando se relega a un segundo plano y va perdiendo la vitalidad hasta morir. Cuando la iglesia hace las paces con el mundo y en lugar de ser luz, no se encuentra ninguna diferencia entre el mundo y nosotros al quedar bien con el mundo. Quedamos bien con el mundo y no somos un estorbo. ¿Quién, iglesia, persigue a un muerto? Si nosotros estamos como iglesia aquí, deberíamos estorbar las tinieblas que están allá afuera. Pero si no las estorbamos, iglesia, eso quiere decir que hemos hecho las paces con el mundo. ¿Y quién puede perseguir a un muerto? ¿A quién persigue a alguien? A uno que está vivo, a uno que puede provocar problemas, a uno que puede desestabilizar las cosas en las esferas celestiales. A esos son los que los persiguen, pero a un muerto no se le puede perseguir. La palabra del Señor, les recuerdo, es la luz del camino. Sin luz se cae en el abismo. Ella es la fuente de la fe, y sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. El ministerio principal del Espíritu Santo es glorificar a Cristo conforme a ¿qué? A su palabra. Por tanto, cuando la deshonramos, contristamos al Espíritu Santo. Y entonces, hermana Vilma, ¿cómo es una iglesia viva? Es una iglesia que vive en el presente y ve hacia el futuro. Lo que ya pasó, iglesia, ya pasó. Yo tengo que esperar qué es lo que el Señor va a hacer hoy y mañana. La gloria pasada no debe de ser la reputación de una iglesia, sino su presente. Una iglesia que está viva no compromete la palabra de Dios.
Y cuando Jesucristo visita estas 7 iglesias a través de estas cartas, a la de Filadelfia le dice: has guardado mi palabra. Y como la has guardado, yo te guardaré a ti. Una iglesia viva es una iglesia que desea aprender la palabra de Dios, porque los muertos no tienen hambre y los enfermos tampoco. Entonces, cuando usted mira una iglesia apática a la enseñanza, diga usted, algo está pasando ahí. Porque un vivo siempre tiene hambre, ¿o no? Sí, ¿verdad? Constantemente necesitamos ¿qué? Alimentarnos. Y estamos hablando en este mes acerca del crecimiento. Entonces, cuando una iglesia no quiere aprender, diga usted, ahí hay algo, ¿verdad? Ahorita hay una capacitación para el 24 de enero. Vamos a evaluar cuánta hambre tiene la iglesia. Hay una semana de ayuno también en febrero. Vamos a ver cuánta hambre tiene la iglesia. O vamos a seguir mostrando que aparentamos una cosa, pero no lo es así. Es un lugar donde hay nacimientos nuevos, dando testimonio de que el Espíritu está dando vida. Es una iglesia que da testimonios frescos de lo que Dios está haciendo hoy. Porque deben haber milagros y sanidades, debe haber provisión, debe haber salvación. No de eventos que ocurrieron hace 10 o 5 años o sanidades que se hicieron antes. Eso me dice a mí que en esta iglesia no está pasando absolutamente ¿qué? Nada. Una iglesia viva responde al arrepentimiento. Hay una convicción de pecado porque el arrepentimiento de la iglesia debe ser ¿qué? Rabbi Isaiah, continuo. Una iglesia viva fluye en la adoración y se disfruta y la presencia de Dios baja a ese lugar. Una iglesia viva ya no tiene su vista y su visión en el pasado, sino en el futuro. Está expectante de lo que Dios va a hacer cada día. Pero ¿sabe? Lo más hermoso de Jesucristo es que a pesar de la situación de esta iglesia, Cristo no la abandonó. La exhortó, sí, la confrontó, pero con esperanza. Y le trae la solución para la vida de esa iglesia. Y le dice al pastor, ánimo, no todo está perdido, pero necesitas hacer 5 cosas. Y cuando usted lee del texto 2 en adelante le dice, sé vigilante. Ponte en vela, le dice. Retoma tu estado de ¿qué? De alerta. Despiértate. Sal de la holgazanería espiritual. Eso nos está diciendo. Y Cristo está dispuesto a ¿qué? A reavivar esa iglesia. Pero no todo depende de Él. Nosotros tenemos que accionar a lo que Él manda que tenemos que hacer. Y lo primero que nos dice, ponte en vela, iglesia. Retoma tu estado de alerta, despiértate, levántate, como decía el tema. Reconoce que necesitas despertar. No bajes la guardia más. Número 2 le dice, aparte que eso le dice, afirma las otras cosas que están para morir. Significa que en esa iglesia no todo había fallecido. Y lo recalca cuando le dice a más adelante, hay algunas personas que han ¿qué? Han guardado mi palabra.
que están despiertas. Hay ministerios, le dice, que todavía están funcionando ahí. Hay personas que me están creyéndome a mí de que tú harás algo. Hay ministerios que todavía no han fallecido y le dice, oye, afirma las otras cosas que están por morir. No todo había muerto. Revisa lo que todavía no ha muerto. El 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Él en medio de cualquier mortandad siempre tiene un remanente fiel. Ese remanente que le cree a Él. Ese remanente que está de rodillas pidiéndole que Él intervenga y que haga algo. La tercera cosa que le dice a este pastor, y le dice en el 3, acuérdate. ¿De qué? Pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate de las instrucciones que están en mi palabra. Acuérdate y tienes que aplicar las instrucciones. En medio del pecado y la decadencia espiritual, nosotros, iglesia, olvidamos el consejo de la palabra. La otra cosa que le dice, guarda, le dice. ¿El qué? Y arrepiéntete, le dice. Guarda mi palabra, obedece mi palabra porque no lo estás haciendo. Y por último le dice, la quinta cosa es, arrepiéntete. Necesitas sentir, iglesia, dolor por tu pecado y cambiar de dirección. Necesitamos vivir una vida de arrepentimiento cada vez que el Espíritu Santo señala una falta sobre nosotros. Y que sabemos que en este momento Él seguramente, y estoy totalmente segura, nos está hablando. Cada vez que el Espíritu Santo trae algo a nuestra vida que sabe que nosotros estamos desajustados, es necesario que la iglesia se arrepienta. El arrepentimiento no solo es para aquellos que no conocen de Cristo. Hoy le predicamos más el arrepentimiento a la misma iglesia que a aquellos que no conocen a Cristo. Arrepiéntete, le dice. Necesitas sentir dolor por tu pecado. Y le vuelvo a decir, esto es lo que va a avivar según lo que Jesucristo le manda a esta iglesia. Sé vigilante, ponte en vela. Afirma lo que aún no ha muerto. Acuérdate de las instrucciones que te he dado. Guarda y obedece mis estatutos y arrepiéntete. Entonces le dice, y cierra con la promesa al final, el que venciere, ¿qué pasa? Será vestido de vestiduras blancas y yo no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de ¿quién? De sus ángeles. Y pareciera que nos están hablando al conglomerado, pero yo le voy a preguntar a los maestros que están aquí y que me escuchan. ¿Usted sigue viviendo de las glorias pasadas? ¿O vive en su presente? ¿Están ocurriendo cosas en ese ministerio que el Señor le entregó? A los evangelistas les pregunto, ¿está pensando cuántos alcanzaba para Jesucristo antes? Usted está viviendo de las glorias pasadas. Y el Señor dice que hace cosa nueva hoy. Entonces, si usted está viviendo de lo de antaño, le aconsejo que lea lo que dice ahí y con las 5 cosas usted pueda empezar a trabajar. Le pregunto a los pastores que me están viendo y escuchando, ¿qué está pasando en su ministerio ahorita? ¿Qué está ocurriendo? ¿O está viviendo de la gloria pasada?
de la reputación que tuvo. A todo aquel que tenga un ministerio, a los que alaban, a todo aquel que sirve al Señor. El Espíritu Santo me decía, pregúntale si están viviendo de las glorias pasadas o están viviendo del presente, visionando un futuro mejor. Y al final dice de este texto, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a sus iglesias. Es propicio el tema que estamos tocando en la iglesia. No podemos quedarnos caídos. Es tiempo de ¿qué? De levantarnos. Pero le recuerdo que el Señor, así como estaba dispuesto con la iglesia de Sardis a que volviera a la vida, le recomienda a esa iglesia las cosas que tiene que hacer. Igual lo está haciendo con nosotros, porque hemos sido ¿qué? Evaluados ahorita. Iglesia Cuadrangular, en el nombre de Jesús, levántate. Cristo está dispuesto. Él está dispuesto a avivarnos. Él está dispuesto a hacer cosa nueva hoy y mañana. Pero no podemos seguir viviendo de nuestro pasado. Y el Señor ha dicho a esta casa, la gloria postrera será mejor que la anterior. Pero ese aplauso debería ser aún mejor cuando nosotros nos levantemos en la obra a trabajar y estemos dispuestos a que el soberano avive nuestro espíritu, que cambie nuestra mente. No podemos estar viviendo con métodos pasados, iglesia. El objetivo siempre es el mismo de acuerdo a la palabra, pero no podemos vivir con las cosas raquíticas que posiblemente estábamos haciendo, con los planes que ejecutábamos. El enemigo tiene estrategias, sabe, y utiliza todos los medios que él tiene alrededor para tener a la gente que sometida al pecado y perdida. Y no es posible que la iglesia que dice que tiene la mente de Cristo no pueda hacer las cosas de mejor manera. No podemos vivir con lo que hacíamos antes. El Espíritu tiene que traer revelación y renovar nuestro espíritu y nuestra mente. ¿Para qué? Para hacer las cosas de acuerdo a lo que Él establece y ha establecido para su iglesia. Es por eso que hoy nos dice, es tiempo de que se despierten y se levanten. Es tiempo. Yo estoy dispuesto, pero a ustedes les toca ¿qué? Volver al estado de alerta, afirmar y ver lo que está pasando a mi alrededor, y aquello que todavía no ha cobrado la muerte, decirle al Señor, todavía esto está con vida, por favor afírmalo. Acordarnos de las instrucciones a través de la palabra, obedecerlas. No solo recibirlas, sino que practicarlas y arrepentirnos, iglesia, del conformismo en el que hemos caído, en el letargo espiritual. Y como conclusión, vuelvo a cerrar con lo que empecé. Es hora de levantarnos del sueño. Es hora. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tus planes son mejores que los nuestros, indiscutiblemente, tus pensamientos más altos que los nuestros. Y tú, que eres el Dios omnisciente, conoces a tu iglesia, Señor. No hay nada, como decía David, que podamos esconder delante de tu presencia. No importa dónde huyamos, no importa dónde estemos, tu presencia está allí con nosotros en ese pensamiento que tenemos ahorita.
Gracias por darnos esperanza. Porque a pesar de nuestra condición, tú vienes a través de la iglesia de Sardis a decirnos, hay esperanza. Yo todavía no he terminado con ustedes. Pero diga a la iglesia, avívame. Levántame del sueño. Despiértame, vuélveme a la vida. Yo no quiero seguir viviendo de las glorias pasadas. Yo quiero un presente y un mañana contigo. Lo que ya fue, ya fue. Tú eres el Dios de la hora y del hoy. Si hay aquí alguna persona que no conoce de Cristo a través de las pantallas, repite conmigo esta oración y dile: el Espíritu Santo trajo convicción de pecado a mi vida y de que tengo que arrepentirme porque soy un pecador. Te entrego mi vida. Límpiame de mis pecados. Hazme una nueva criatura. No borres de tu libro mi nombre. Hazme permanecer en el nombre de Jesús. Si estás a través de las pantallas, puedes contactarnos con nosotros al Centro Evangélico Cuadrangular de la Quinta Avenida. Pero si tú estás aquí, Gracias por sintonizar su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Le invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 6 de la tarde y reciba una palabra que edificará su vida.